Hola, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Les invito a que inviten otras personas también. No sean come solo. No sean come solo. So, bienvenida, Angelita. So, inviten a otra persona. Muchas gracias por conectarse al programa de hoy. Hablemos con la palabra. Amén. Hablemos con la palabra. ¿Por qué hablemos con la palabra? Porque si yo hablo solo mi opinión no tiene peso. Lo único que puede cambiar a una persona es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y el tema de hoy se llama el peligro de la murmuración. Este tema, para que sepan, yo la semana pasada no di ningún live, pero el Señor me seguía diciendo que hablara de esto, lo sentí muy fuerte, que hablara de esto. Yo dije, bueno, ya la semana que viene me tocará otra cosa, será. Pero no, el Señor quiere que yo traiga esta palabra para ustedes y para mí también, porque lo que yo predico no es solamente para ustedes, para que yo reciba también. Y no es que yo he llegado a la plenitud, pero estoy en proceso. Porque quiero parecerme cada día más a Cristo y quiero sacar lo que no es de Él. Todo lo que a Él no le agrada debemos de sacarlo, quitarlo de nosotros. Amén. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que todo lo que hay en nosotros que no sea de Él lo quitemos. Y la murmuración es algo de eso. Yo un día leí en un Facebook post que alguien puso: el único pecado que los cristianos creen que no es pecado es el chisme y la murmuración. Y en realidad eso es un pecado. La murmuración, la crítica, el chisme, eso es un pecado. Y por eso es importante que hablemos de esto, porque muchos cristianos creen que eso no es pecado, pero por la murmuración Dios no puede desechar. Por la murmuración podemos ir al infierno. Y por eso le traigo esta palabra, para que sepamos el peligro, porque es un peligro, el peligro de la murmuración, el peligro del chisme. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar primero, amén. Únase conmigo en oración. Padre Celestial, te doy las gracias, mi Rey amado, por esta noche, Señor. Padre amado, te entrego este live, Padre Celestial, que seas tú, Padre, preparando cada uno de los corazones que van a recibir esta palabra, Señor Jesús. Que seamos hacedores de ella, Padre amado, que seas tú trayendo convicción, que seas tú, mi Rey amado, hablando a través de mí, Padre amado. Úsame como tu vaso, Padre amado. Quiero ser un vaso útil en tus manos, Señor Jesús. Usa mi boca, Padre amado, que todo lo que salga de ella venga de ti, guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Te doy toda la gloria y el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, so vamos a empezar, amén, al programa Hablemos con la Palabra. En el tema de hoy, el peligro de la murmuración, el peligro de la crítica, el peligro del chisme, pero específicamente el peligro de la murmuración, que es lo mismo todo, amén. So me voy a estar enfocando en Números 12. Números 12, eso está en la Biblia, Números 12. Ahí habla de la queja de Miriam y Aarón que hicieron contra Moisés. Números 12 dice, Números 12:1 dice: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer de color, una negrita, una morenita. Porque criticaron a Moisés. Eran ellos dos los que estaban. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita. So, la murmuración es un chisme. La murmuración es hablar bajito. La murmuración o el murmurador es alguien que lleva y trae cuentos. Es hablar bajito para que el que tú estés hablando de no te oiga. Ustedes, yo sé que lo han visto. Un ejemplo, hay dos personas hablando, o tú mismo estás hablando con otra persona y se va acercando la persona de la que tú estás hablando. De una vez cambian el tema. No, mira, te quería decir esto y esto, hablando bajito para que el otro no sepa lo que estás hablando. Hablar entre dientes, manifestando queja
o disgusto. Eso es murmuración, hablar de alguien a sus espaldas. Cuando tú estás hablando de una persona y es casi siempre no bueno, porque si es bueno a ti no te importa que lo oigan, pero casi siempre no bueno, tú no hablas en presencia de esa persona. Cuando tú estás hablando a espaldas de esa persona, estás murmurando. Es una conversación en perjuicio de uno que está ausente. Eso es la murmuración. Es chisme, llevador de cuentos, es hablar bajito. Es que cuando la persona viene caminando y tú cambias de tema para que no sepan lo que tú estás hablando. Murmurar. Miriam, vimos que Miriam, ella era hermana de Moisés y Aarón. Ellos eran hermanos. Pero ¿qué significa el nombre de Miriam? Vemos que en la Biblia todo nombre tiene un significado. Miriam significa rebelde y amarga. Eso significa Miriam, rebelde y amarga. Después de ellos cruzar el Mar Rojo, Miriam se convirtió en profetisa y dirigió a las mujeres a una alabanza, a un cántico de victoria. Vamos a leer en Éxodos 15 del 20 al 21. Dice: y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Miriam le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al que en él se subía. Vemos que ella no era cualquier mujer que estaba hablando de Moisés. Ella era profeta, ella era profetisa, y Aarón era sacerdote. Eran personas de rango que estaban hablando mal contra Moisés. Tú y yo debemos de tener cuidado con lo que hablamos, porque yo sé que tú y yo hemos visto que personas que se convierten en lo que critican. Si tú criticas, a mí me pasaba antes mucho, un ejemplo, antes de yo ser cristiana, yo vestía muy, ¿cómo se dice? Expuesta. Yo vestía muy en cuera, muy así. Habían gente que me criticaban por eso, pero después que yo vi que lo que me criticaban por eso, vinieron a vestirse de la manera que yo me vestía. Tú tienes que tener mucho cuidado lo que criticas, porque siempre vas a venir a hacer aquello que tú estás criticando. Nos convertimos aquello que criticamos. Vemos que un ejemplo, si una madre viene criticando a otras hijas de otra persona, la hija de esa mujer no va a hacer cosa buena porque ella está criticando, y eso va a venir en contra de ella. Tú vienes a hacer aquello lo que criticas. Como le dije, Miriam no era cualquier persona, Aarón tampoco. Moisés era puesto por Dios en ese lugar, y no le quita a ellos que ellos no sean, pero Moisés tenía un mayor rango que ellos, y la mayoría de veces la murmuración viene a ser porque hay algo que tú quieres de esa persona. Ellos vemos que tenían envidia de Aarón. Porque Moisés tenía mayor responsabilidad. Dios hablaba con él cara a cara. Dios hacía cosas maravillosas de la mano de Moisés, y eso a ellos no era que le gustaba mucho. Vamos a seguir. Números 12:2. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Hablando Miriam y Aarón. ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y oyen lo que dice esto: y el Señor los oyó. El Señor oyó la crítica, la murmuración que ellos estaban haciendo en contra de Moisés. Vemos que lo único que estaban ahí era Miriam y Aarón. Pero ¿qué me dice aquí? Y el Señor los oyó. El Señor oyó la crítica. Esto me da temor de Dios. El Señor oye
todo lo que tú dices en contra de una persona o a favor de una persona. Los ojos del Señor rodean toda la tierra. Los oídos del Señor, Dios lo oye todo. No hay nada que se esconda de Él. Tú tienes que saber que cuando tú estás criticando, murmurando a alguien, tú no solo se lo estás diciendo a esa persona. Dios te va a escuchar, porque dice, y el Señor los oyó. Pero ven que la envidia que tenían ellos tenían, dice, ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés, como quien dice, él se cree que nada más a él que le habla a Dios, a nosotros también. Pero esto está muy mal de parte de ellos, porque sí, el Señor le hablaba a ellos porque ella era profeta y el otro era sacerdote, pero ellos empezaron a murmurar al hombre de Dios que no estaba, que estaba ausente en ese momento, y por eso dice, y el Señor los oyó, y el Señor los oyó. En el 3 dice, 12:3, ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Moisés era humilde, era manso, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó, oigan esto, así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí. Esto es lo que tenemos que hacer. Recuerden que Dios es nuestro ejemplo a seguir. Ven que Dios lo va a reprender a Miriam y a Aarón en estos momentos. Pero ¿qué hizo Dios? Dios no lo llamó a ellos solo. Dios lo llamó a ellos dos, a los que cometieron el pecado, pero también llamó a Aarón, de quien ellos estaban criticando, para hacerlo al frente de él. Le voy a decir esto que me pasó, porque vamos a ser sincera, yo he murmurado a personas. Por eso Dios ha estado tratando conmigo, no desde ahora, Dios ha estado tratando conmigo, y yo he ayunado, he hecho todo para que el Señor quite eso, porque yo sé que al Señor no le agrada eso. Una vez me pasó a mí que yo estaba hablándole al Señor, oigan esto, ay Señor, esta persona, una persona que yo conocía, que yo conozco, al principio no me caía muy bien esa persona, y yo, ay Señor, esa persona no me gusta, y qué sé yo qué, y yo hablándole, oigan lo que yo estaba haciendo, qué pecado, hablándole a Dios mal de una persona. Y oigan esto, yo oí tan fuerte que el Señor me dijo, ella es mi hija también. El Señor me reprendió en ese momento. A mí nunca se me va a olvidar eso, porque yo dije, wow, el Señor fue como que cállate la boca, que ella también es mi hija, no me hables mal de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, ay Dios mío, muchas veces nosotros creemos que hablándole mal al Señor de una persona, Dios no va a acomodar, pero Dios no habla mal de nadie. Dios no se une a tu crítica. Vemos lo que hizo Dios. Dios llamó a Moisés, llamó a Aarón y llamó a Miriam para reprender solamente a Aarón y a Miriam, pero Dios lo llamó a los tres. Así es que debemos de hacer. No podemos estar hablando mal a espaldas de nadie. Si tú quieres decirle algo a alguien, llama a esa persona. Llama a esa persona, y si no puedes, mejor cállate la boca. Ese día el Señor me dio una reprendida, me dijo, ella también es mi hija. Y desde ese momento yo dije, wow, tenemos que saber que Dios no se va a unir a nuestro pecado. Dios no se une. Él me dijo, ella también es mi hija, no me hable mal de ella. Y eso eso fue hace un tiempo ya esa persona, yo gracias al Señor la amo muchísimo, ha sido de bendición para mi vida, pero el Señor me tuvo que reprender, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando tú y yo estamos criticando o murmurando a una persona, a Dios no le agrada eso, a Dios no le agrada eso. Vamos a seguir leyendo. Y el Señor llamó de inmediato a Moisés, Aarón y a Miriam, y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron allí.
Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso adelante y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Pero oigan lo que le dice Dios, pero no con mi siervo Moisés. Dios le dijo, no se me metan con él, no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es quien confío. Como les dije, Miriam era profeta, Aarón era sacerdote, eran personas de rango, pero el Señor había confiado en Moisés. Moisés era el que tenía la mayor responsabilidad, el mayor rango, diríamos, entre ellos tres, y era un pecado para ellos, eran hermanos, y era pecado que ellos criticaran al hombre de Dios. A Dios no le agrada eso. Aunque Miriam y Aarón tenían cargos importantes, no cargaban lo mismo que Moisés. Moisés era mayor que ellos ahí. Dios mismo le estaba dando a ellos testimonio de Moisés. Dice, Moisés era íntegro, Moisés era fiel. Dice, de toda mi casa, él es quien confío. Dios confiaba en Moisés. Moisés era fiel, era manso, era íntegro, y por eso Dios le había confiado. Y dice, yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como es. Él ve al Señor como es. Entonces, oigan lo que le dice Dios. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? ¿Por qué no titubearon? ¿Por qué no temblaron? ¿Por qué no pararon la boca en hablar en contra del Hijo de Dios? En hablar en contra de mi siervo Moisés, en hablar en contra de mi hijo, en hablar en contra de mi siervo, decía Dios. No titubearon, no temblaron la boca, no pensaron en hablar en contra de él. Lo tomaron deliberadamente, soltaron la boca demasiado rápido. Y dice, el Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Eso en el 12:9. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Se fue. Que si aparte de nosotros la presencia de Dios es el desprecio más grande, cuando la presencia de Dios se aparta de ti, cuando ya tú no tienes esa convicción del Espíritu Santo, es el más triste desagrado de Dios hacia nosotros. Que mejor que nos quite todo menos su presencia. Cuando la presencia de Dios se va de nosotros es porque ya Él se ha cansado de decirnos algo y seguimos haciéndolo, y a Dios no le agrada eso. Hay de nosotros si la presencia de Dios se va. Hay de nosotros si nos quedamos sin su presencia. Pero ¿qué pasa? Dios nunca se va a menos que nosotros mismos con nuestro pecado lo hayamos ahuyentado. Con nuestro pecado y nuestra insensatez, con nuestra rebeldía, el Señor hablándonos, no hables. Me pasó, eso le pasa a todo el mundo. Dios me había hablado, iba a juntarme con alguien y el Señor me decía, quédate callada, no hables nada, tú te sientas y te quedas callada. Y así hice, pero el Señor ya me había, ¿cómo se dice? Ya me había preparado. Tú quédate callada. Le digo, Dios ha estado tratando conmigo hace mucho tiempo con esto. ¿Por qué? Porque yo en realidad quiero agradar a Dios. Y yo no quiero quedarme, no quiero irme al infierno por yo estar murmurando. Y yo estoy segura que tú tampoco. Tú no quieres irte al infierno por tu murmurar. ¿Para qué? ¿Para qué? No vale la pena murmurar, no vale la pena chismear, no vale la pena. Yo antes de ser cristiana, a mí me gustaba mucho la juntiña, me gustaba mucho y estar hablando. Eso
Eso era cuando yo no era cristiana, pero ahora que tú estás en Cristo, debemos saber que esto no le agrada a Dios. Por el chisme también se puede ir al infierno. Por el chisme puedes perder tu salvación. Números 12:10 dice: cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Vamos a ir por parte. Vemos que Miriam, ¿por qué solamente Miriam quedó leprosa? Porque ella fue la que empezó la crítica. Ella fue la que empezó. Aarón se unió, pero si él no se hubiera arrepentido, también le hubiera caído y él después pagó por eso. Pero Miriam quedó leprosa por estar criticando al siervo de Dios. Quedó leprosa. La lepra era una enfermedad en la piel que tú quedabas blanco completamente, lleno de llagas. Y vemos que Aarón se humilló, confesó su pecado y le pidió perdón a Moisés. Él dice, clamó a Moisés, Aarón: oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Y oigan lo que me encantó que hizo Moisés. Esto revela la mansedumbre, la humildad de Moisés. Oigan lo que él hizo. Moisés clamó al Señor: oh mi Dios, te suplico que la sanes. Eso es lo que hace un verdadero hombre y mujer de Dios. Aunque te critiquen, aunque estén hablando mal de ti, debemos demostrar y tener misericordia para con otros. Amén. Mostrar y tener misericordia para con otros. Los dos estaban criticando a Moisés, pero ¿qué hizo Moisés? Moisés le dijo: Señor, te suplico que la sanes. Te suplico que la sanes. Así debemos de actuar nosotros, que seamos mansos, humildes, que aunque una persona no haya maltratado y todo eso, Señor, sánala, sana su corazón. Yo sé que ella está haciendo eso porque no está sana por dentro, porque está comida, porque tiene envidia, porque tiene lepra espiritual. Señor, sánala, te suplico que la sanes. Eso dijo Moisés: te suplico que la sanes. Vamos a leer en Mateo 20:11. Mateo 20:11, la parábola de los obreros. Mateo 20:11 dice: y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia. Vemos aquí que cuando murmuramos contra una autoridad que Dios ha puesto, nos estamos en realidad rebelando en contra del Dios mismo. Dice que cuando Miriam y Aarón estaban murmurando, criticando a Moisés, el Señor los oyó y al Señor no le agradó esto. Cuando tú y yo nos ponemos a murmurar o a criticar a una autoridad que el Señor ha puesto, porque dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios. Cuando tú y yo no solamente autoridad, tú y yo podemos estar criticando en contra de cualquier persona. A Dios no le agrada eso. Dios no se va a unir a chisme o a crítica. Dios no lo hará. Amén. Cuando nos unimos o estamos criticando o murmurando a una persona de autoridad que el Señor ha puesto, nos estamos rebelando contra Dios mismo. Le estamos diciendo a Dios: tú te equivocaste. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Amén. Nos estamos rebelando contra el propósito de Dios. Muchas veces la persona o los cristianos se ponen a criticar a otros diciendo que están como cuidando la doctrina. Pero Dios no nos ha llamado a esto, y vamos a seguir más adelante para que vean. Dios no nos ha llamado a criticar ni a murmurar a nadie. No somos
jueces, no somos jueces. Santiago 4:11 dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Esto es Dios que lo está diciendo. No nos corresponde hacer función de jueces, sino obedecer a Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? No murmurando ni criticando. Dice Dios, no te conviene, no es para ti hacer la función de juez. Dice en el 12, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solo Dios es juez. Solamente Él tiene el poder para salvar y destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Eso está en la Biblia. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Ah, no, que estoy defendiendo la doctrina. Ah, no, que esa persona actuó mal. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Les dije que la mayoría de veces nos convertimos a aquello que criticamos. Vemos que muchas veces la persona critica, no, mire, esa persona cayó en pecado, mire y esto, y cuando viene a ver, tú por estar criticando, caes en eso. So, tenemos que tener mucho cuidado lo que sale por nuestra boca, porque la boca ata. Tú eres atado por cada dicho de tu boca. Tú eres atado por cada dicho de tu boca. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. So, tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos. No podemos murmurar, no somos jueces. Todo debemos de dejárselo a Dios, orar por la persona y dejárselo a Dios. Solo Dios puede juzgar, dice la palabra. Mateo 7:1-5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que mides te volverán a medir. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo? ¿Cómo podemos tener el valor, la allaga se dice, para decirle a una persona, mira, tú tienes eso, y no nos estamos mirando a nosotros mismos? Dice en el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja de tu hermano. Aquí vemos, hay varios puntos. Aquí vemos la ley de la siembra y la cosecha. Con la misma medida que mides, te volverán a medir. Todo lo que tú vienes a juzgar será juzgado por esto. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzgues para que no te juzguen. Con la misma medida que mides, te volverán a medir, dice Dios. Todo también dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras murmuración, si tú siembras crítica, si tú siembras orgullo, eso tú vas a cosechar. Si tú no tienes misericordia con otros, no van a tener misericordia contigo. Si tú siembras murmuración vas a cosechar. Debemos primero examinarnos a nosotros mismos. Dice la palabra, ¿cómo puedes tú, hipócrita? Dice, ¿cómo puedes tú mirar la paja que tiene el otro y no miras la viga que está en tu ojo? ¿Por qué no te miras a ti mismo? Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo, oigan, todo, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No dice una cosa solamente, dice todo lo que el hombre sembrare. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Tenemos que medirnos. Cierra la boca. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Me quedo así, me quedo callada, pero le voy a leer más adelante un versículo que eso... La Biblia es lo mejor, le digo. Si tú quieres,
cualquier cosa que tú tengas que corregir en tu vida, la Biblia es lo mejor. La Biblia te da convicción terrible, y el mismo Dios, le dije lo que me dijo el Señor un día. El Señor es tremendo. Dice peligros de la murmuración. Vamos a ver los peligros de la murmuración. El que murmura contra su hermano lo está haciendo contra Dios mismo, porque no nos estamos levantando contra la persona, sino contra el mismo Dios. Estamos haciendo pulso con Dios. Dios quiere hacer algo en esa persona y nosotros no, y cerrándole la puerta. Estamos haciendo pulso con Dios, estamos forcejeando con Dios, porque no queremos que el propósito que Dios tiene con esa persona se cumpla por causa de la envidia o de la murmuración que estamos creando. Estamos peleando contra el mismo Dios. Otro peligro de la murmuración: contrista al Espíritu Santo. La murmuración apaga al Espíritu Santo que está dentro de ti. Le pone un extinguidor al Espíritu Santo, lo apaga, lo contrista, se pone triste el Espíritu Santo que está dentro de ti. Otro peligro de la murmuración: no escuchas a Dios. No escuchas a Dios. Salmo 106:25 dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Porque por la murmuración no escuchamos a Dios, contristamos al Espíritu Santo, estamos peleando contra Dios mismo. Otro peligro: el Señor lo llama perverso. Los que murmuran, eso es perversión para Dios. El Señor nos llama corruptos, rebeldes, perversos. La murmuración causa estragos, causa problemas. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso siembra discordia y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Por qué perverso? Porque el que murmura siembra discordia. Cuando tú estás murmurando, tú estás hablando mal contra una persona. Un ejemplo: si tú estás murmurando contra tu pastor, vamos a suponer, ya cuando tú vienes a recibir, se te sería casi imposible a ti recibir de tu pastor. ¿Por qué? Porque estás contaminado y ya tus oídos se cerraron. Ya tú no recibes de esa persona. Dios, el chismoso aparta hasta los mejores amigos. Te aparta de tu pastor. El chismoso aparta, siembra discordia, es perverso. El chismoso aparta a los mejores amigos. La murmuración es del diablo, es de Satanás, es del infierno. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. La murmuración es del infierno. Dios no te va a mandar a murmurar a nadie. Dios no te va a mandar a juzgar, a criticar a tu hermano. Dios no te va a mandar a eso. Quien diga que Dios lo está mandando a eso, no es Dios que le está hablando, no es el Espíritu Santo que le está hablando. La murmuración es del diablo. La murmuración causa perversión. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y hay contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Allí hay confusión y toda obra perversa. A los murmuradores Dios los entrega a una mente reprobada o malvada. Romanos 1:28 al 32 dice: y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
malignidades, oigan, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oigan, quienes conociendo el juicio de Dios, oigan este pedacito, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y oigan, no solo las que lo hacen, sino que aún consienten a los que lo hacen. Son no solamente los que murmuran, no solamente los envidiosos, no solamente los detractores, no solamente los que aborrecen a sus padres, no solamente los necios desleales, sino también los que consienten a aquellos que los hacen. Vemos que no solamente es pecado murmurar, sino también cuando nos unimos a la murmuración o a escuchar la murmuración, sino también los que consienten a los que la hacen. Le estoy leyendo de la Biblia, eso es lo que dice. No solo los que lo hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. No podemos consentir la murmuración, no podemos aceptar, no podemos permitir la murmuración cerca de nosotros, porque nosotros también. ¿Qué pasa cuando van a meter preso a una gente que mató a alguien? Buscan a todos los implicados en ese caso, y puede ser que muchos de los implicados también queden presos. Eso mismo es bíblico lo que le estoy hablando. No solamente los que lo hacen, sino también a los que consienten, a los que lo hacen. Dios no le gusta, a Dios no le gusta la murmuración, a Dios le desagrada la murmuración. Vemos que Dios se fue de la presencia de Aarón y de Miriam en ese momento, porque a Dios no le agradó la crítica que ellos estaban levantando en contra del siervo de Dios. A Dios no le agradó. Otro problema de la murmuración, son presa fácil para Satanás. Son presa fácil para Satanás. Primera de Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás. Cuando tú y yo murmuramos, seremos destruidos por el destructor. Dice que Satanás vino a matar y a destruir. Cuando tú y yo murmuramos, somos entregados a Satanás, al destructor. Somos presa fácil. Es como una puerta abierta que le dejamos a él. Cuando tú y yo tenemos puerta abierta, ¿qué tú crees que va a pasar? Satanás va a entrar, y por ahí es que viene la destrucción. ¿Cómo Dios espera? ¿Cómo Dios espera que tú y yo lidiemos con esto? ¿Cómo Dios espera que tú y yo nos comportemos? ¿Cómo Dios espera que tú y yo nos sanemos de este pecado que es la murmuración? ¿Qué espera Dios que tú y yo hagamos? Filipenses 2 del 14 al 15 dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén, así es. Haced todo sin murmuración y contiendas. Cuando tú y yo murmuramos, estamos en contienda, debemos hacer las cosas sin murmuración y sin contienda, sin queja, porque la murmuración es una queja. Vemos que muchos no entraron a la tierra prometida por estar murmurando, criticando. No vieron muchos la tierra prometida. Si tú quieres entrar a tu tierra prometida,
si tú quieres irte con el Señor, si tú no quieres irte al infierno, haced todo sin murmuración ni contiendas, para que seamos irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha, dice la palabra. ¿Cómo podemos hacer? Otro punto. Primero, hacer todo sin murmuración ni contiendas. Número 2, dar gracias a Dios por todo. Debemos dar gracias a Dios por todo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una de las maneras que tú y yo nos mantenemos fuera de la murmuración y del chisme es ser agradecido con Dios y dar gracias por todo, El que está murmurando está malagradecido, está quejándose. Tú y yo nos podemos mantener fuera de la murmuración siendo agradecidos, haciendo todo sin contiendas, amén, y dar gracias por todo, amén. Otra cosa que podemos hacer, como le mencioné, yo me he metido en ayuno y oración por esto. Tú y yo podemos, así como hay personas que se ponen a ayunar porque, ay Señor, yo quiero que tú me entregues esto, y yo quiero este trabajo, y yo quiero esto, y yo quiero lo otro. Métanse en ayuno y oración para controlar su lengua. Eso le digo, eso es algo que yo vivo, yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque el Señor me ha estado ministrando muchísimo, no desde ahora. El Señor me ha estado ministrando hace mucho tiempo de que tenemos que controlar nuestra boca, porque por nuestra boca no podemos ir al mismo infierno. Así como ayunamos para otras cosas, podemos ayunar para controlar nuestra lengua. Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Podemos ponernos en ayuno y oración para remover la murmuración y la queja de nosotros. Amén. Primera de Pedro 2:12 dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen o murmuren de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Debemos demostrar, dice aquí, debemos de tener una vida ejemplar y mostrarle a los vecinos que tenemos una vida ejemplar, porque cuando ellos no murmuren, siempre te van a murmurar, pero cuando ellos lo murmuren, verán que nosotros tenemos una conducta honorable, y le darán gloria a Dios cuando Dios juzgue el mundo. Debemos demostrarnos a otros que no murmuramos y que tenemos control de nuestra boca, porque venimos a hacer lo que murmuramos o criticamos. Otra cosa, ¿cómo podemos comportarnos? Seamos y mostremos misericordia para con nosotros. Seamos y mostremos misericordia para con nosotros. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vemos que Moisés tuvo misericordia para los que le estaban criticando. Moisés oró para que Dios sanara a Miriam, de su lepra. Son los bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra cosa, Primera de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Dice, teniendo buena conciencia para que los que los murmuran de malhechores sean avergonzados. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Que ellos vean que lo que te está murmurando se van a tener que retratar. ¿Por qué? Porque tú estás mostrando una buena conducta. Amén, una buena conducta. Primera de Pedro 4:9 dice: hospedaos a todos sin murmuraciones. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces sí hacemos las cosas, muchas veces
wow, sí, lo voy a hacer esto, pero mientras lo estamos haciendo estamos murmurando. Y dice la palabra, sed todos sin murmuración. Dice también, hospedaos a otros sin murmuración. Cuando tú hagas la cosa, hazlo todo, dice la palabra, hazlo todo como para el Señor, sin murmuración, sin queja, hazlo con humildad, hazlo de buena gana, de buena conducta. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, alabanza, si hay alabanza, en esto piensa. No pienses en murmurar, no pienses en criticar. Si vas a decir algo, si tú vas a decir algo de una persona, si no es bueno, no lo digas. Si no es bueno, no lo digas. Ahora, si es bueno, tú lo dices. Pero si no, mejor quédate callado, quédate callado. Hay muchas personas que dicen, no, yo no he matado a nadie. Pero una de las formas que tú matas el carácter de una persona es murmurando. Cuando tú y yo murmuramos, estamos matando. Eso es juicio para ti que te está cayendo, porque estás matando el carácter de esa persona. Estás matando a la persona cuando tú y yo estamos criticando, murmurando, chismeando a una persona. Debemos de pensar en todo lo justo, todo lo amable. En esto piensa, habla bien de la persona. Si no vas a decir nada bueno, mejor no lo digas. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo yo acabo con esto? Con la murmuración. Señor, cada vez que me viene un pensamiento, Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Yo llevo cautivo toda murmuración a tu obediencia. Todo lo que se levante en contra de la palabra, debemos llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es imposible que tú seas libre de algo si tú no reconoces que lo tienes. Yo reconocía que yo tenía problemas con la boca y de esa manera Dios me ha sanado. Es imposible que tú seas sanada de algo si tú no reconoces que lo tienes. A veces yo le preguntaba a la gente, no, tú no, pero yo sabía que había algo en mí que no era de Dios, era como algo interior en mí. Me decía, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar esto, tienes que salir de esto. ¿Por qué? Porque si entramos en murmuración, le estamos abriendo una brecha al enemigo y somos presa fácil para él. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta. Cuando confesamos nuestro pecado, no es solamente, Señor, te confieso, no, es confesarlo y apartarse de eso. El que lo confiesa y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. Dice, confesemos nuestro pecado como lo que es. No, la murmuración es pecado. La murmuración es pecado. Debemos llamarle a la murmuración como lo que es, un pecado que a Dios no le agrada. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mateo 5:29-30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si la murmuración te es ocasión de caer, sácala, échala de ti. Dice la palabra, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Corta la murmuración, corta con las personas que te ponen a murmurar. Debemos de cortar con eso, cortar alianzas que nos llevan a eso.
córtala y échala de ti, pues mejor te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. So, ¿qué tú prefieres? ¿Qué tú prefieres? ¿Tú prefieres irte al infierno por la murmuración? No, yo sé que tú no quieres eso. So, debemos, dice aquí, sácala y échalo de ti. Córtala y échala de ti. Sácala y córtala. Córtala, pero córtala de raíz, que no haya nada de eso en ti, porque los chismosos siempre buscan los chismosos, siempre va a haber alguien que va a venir, tú ves que tú quieres salir de eso y va a venir alguien a decirte algo. So, ¿qué debemos hacer? Corta con eso, dile, mira, yo no quiero tener problema en mi casa está cubierta y yo no quiero lío. Yo no quiero lío con el... No me venga a traer demonio a mi casa, no, yo quiero estar limpia con el Señor, yo no quiero irme para el infierno. So, mejor dejemos de hablar de eso. Dejemos de hablar de eso. So, tú puedes ser bien, ¿cómo se dice? Ser buena gente con la persona y decirle, mira, te amo, pero por favor no hablemos mal de nadie, eso no me gusta. El Señor quiere, yo quiero cortar eso de mi vida. Dile así, yo quiero cortar eso de mi vida y no me estás ayudando, ayúdame a yo salir de esto. So, tenemos que cortar con la murmuración, amén. Dice, otra cosa, debemos, le dije, reconocer nuestro pecado, debemos reconocer nuestro pecado, debemos orar por eso, oremos por eso. Pon eso en tus oraciones, pon eso en tus peticiones. Señor, yo quiero que tú me ayudes a sacar esto de mi vida, cortar de raíz con la murmuración. Confiesa ese pecado, ayuna por eso, así como tú ayunas para un carro, para una casa, para lo que sea, para dinero, para finanzas, ayuna para sacar la murmuración de tu vida. Confronta ese pecado con regularidad en oración hasta que tú no veas que ya tú saliste, pero va a venir de vez en cuando y tú tienes que echarlo, seguirlo echando fuera. No, tú no vas a venir, así como dice en la Biblia que en una David acabó con los filisteos y después volvieron, después que David acabó con ellos volvieron otra vez. So, eso va a venir de vez en cuando, pero ¿qué tú tienes que hacer? Seguirlo sacando, seguirlo echando de tu vida, síguelo echando. So, pídele a Dios que corte el chisme y la murmuración de tu vida y el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a guiar en ese proceso de purificación, de santificación, de tú ser uno con Dios, de que tú seas uno, de que tú escuches la voz del Espíritu Santo. So, cuando reconocemos nuestro pecado, nos lleva a la confesión y la confesión nos lleva a que ese pecado sea quitado. Cuando tú y yo confesamos un pecado, esa confesión nos lleva a que ese pecado sea quitado. So, cuando tú confiesas algo, yo le conté yo creo que fue el último live que hice, que le dije, cuando yo le dije al Señor, yo no quiero ser más así, en ese momento empezó el cambio en mi vida. So, cuando tú confiesas un pecado, cuando tú lo llevas delante de Dios, tú estás reconociendo que tú tienes algo que a Dios no le agrada. So, la confesión nos lleva a que ese pecado sea quitado, y como le leí, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Al que llama se le abrirá. So, pídele al Señor: Señor, yo no quiero tener esto en mi vida, yo no quiero irme al infierno por chismosa, por criticar, por murmurar. So, pide y se te dará. Dice la palabra, todo lo que tú pidieres en oración. So, tú no vas a tener o no vas a alcanzar aquello por lo que no oras. So, todo lo que tú pides en oración será dado. Dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará.
buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá. So pídele al Señor que tú quieres sacar eso de tu vida. Ayuna por eso, reconócelo, confiésalo delante de Dios constantemente, reconócelo, confiésalo constantemente delante de Dios. Debemos de saber que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O sale la dulce o sale la salada. Las dos no pueden salir. De una fuente no puede salir maldición hacia un hermano y bendición. O sale uno o sale la otra. So, debemos escoger qué es lo que tú quieres que salga de ti. ¿Tú quieres que salga agua dulce o agua salada? ¿Tú quieres que salga maldición o bendición? ¿Cuál de los dos vamos a escoger? Debemos decidir. Amén. Todo es una decisión. So decide hoy a tu cortar, echar fuera, sacar la murmuración de tu vida, de tu familia, de tu casa. Tu cortar con esa raíz de amargura, esa envidia, tu cortar con eso. Amén. So, vamos a hacer una oración, amén, vamos a hacer una oración para que el Señor te ayude y te dé esa convicción. Yo sé que la convicción del Espíritu Santo ya ha estado trabajando en tu vida y que el Señor te ha mostrado que eso lo tenemos que sacar. Le digo que yo creía que yo me iba a salvar de hablar de esto, pero el Señor no, esto es lo que va, esto es lo que va, esto es lo que va, esto es lo que va. So, el Señor quiere que sepamos que el chisme, la murmuración es un pecado y por causa de esto podemos irnos al infierno. Por causa de esto seremos presa fácil para que Satanás nos destruya. So, si tú no quieres esto, es imprescindible, es necesario que saquemos eso de nuestra vida. Amén. So, vamos a orar. Padre celestial, mi Rey amado, yo te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, por la convicción que tú has traído a cada vida, a cada corazón, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que tú ayudes, que tú pongas en cada uno el querer como el hacer, Señor. Que ellos sean hacedores de tu palabra. Ellos escucharon tu palabra, Señor. Yo declaro, Espíritu Santo, que tu palabra fue sembrada en tierra fértil, Señor Jesús, y que el enemigo no podrá robar la semilla que fue plantada en esta noche, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú quites, que tú remuevas toda raíz de amargura, que tú remuevas toda murmuración, toda envidia, toda contienda, toda perversión, Señor Jesús, que ellos puedan tener, Padre amado, la convicción de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, que tu presencia no se aleje de ellos a causa de esto, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú sanes los corazones, que tú muestres en esta noche, Padre amado, que ellos tienen que sacar este pecado de su vida, Señor Jesús, que ellos sean purificados, sanados, lavados con tu preciosa sangre, Padre celestial. Yo te doy las gracias, Señor Jesús, por este trabajo que tú has empezado a hacer en tu iglesia, Señor, que tú la quieres limpiar, la quieres sanar, Señor, para prepararnos para la venida del Señor. Tú no quieres preparar para tu venida, Señor, que estemos limpios y sin mancha, Señor, que te agrademos a ti en todo lo que hagamos, que te agrademos con la boca, con nuestras acciones, Señor Jesús. Te damos la gracia, mi Rey amado. Padre, yo bendigo a cada persona que está viendo este video, Señor, y yo declaro, Espíritu Santo de Dios, que ellos sacarán de su vida, con la ayuda de tu Santo Espíritu, la murmuración, la queja, el chisme, mi Rey amado. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Te bendigo y te amo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice remaining. Oh, wow, nunca me había pasado eso. Muchísimas gracias por ver este video. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro la convicción del Espíritu Santo sobre tu vida. Gracias a Mabel, a Mercy, a Isi, gracias Alejandra, gracias a todos los que se conectaron por ver este video. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que la presencia de Dios irá contigo y te dará descanso. Dios te bendiga, hasta la próxima. Muchísimas gracias, bye bye.